Amén, hermano, gloria a Dios. Pues vamos a iniciar esta mañana, hermanos, el mensaje del día de hoy. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 50 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 50 y buscamos el versículo 15. Génesis 50, verso 15, y vamos a leer hasta el versículo 21, ahí en la palabra del Señor, hermanos. Nos ponemos de pie con reverencia a la Escritura para leer la palabra del Señor esta mañana. Voy a leer en alta voz, ustedes síganme ahí con su vista, por favor. Dice, y viendo los hermanos de José, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y vinieron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y respondiéndoles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Verso 21, hermanos. Qué bendición, bonita historia que nos narra la Biblia aquí, hermanos, del caso de José, cuando sus hermanos se acercaron a él pensando que José iba a emplear su fuerza, su poder contra de ellos en venganza. Vamos a orar al Señor, hermanos, en este momento, pedir al Señor que nos hable con su palabra. Padre Dios, damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente el día de hoy de poder estar en tu presencia. Señor, rogamos que nos hables a cada uno de todos los que estamos aquí, igual que aquellos que no están con nosotros, Padre, por causas distintas. Ahí donde se encuentran, Señor, hasta allá, toca sus corazones, trata con cada uno, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que en esta mañana el mensaje sea de gran bendición, que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos y que seas tú quien hable a través de mi boca. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento en esta mañana. Gracias a Dios por el pasaje que acabamos de leer. Una bonita historia, sin duda alguna, hermanos. Pero esta mañana quisiéramos hablar sobre el tema, ¿está Dios en cada circunstancia? Una buena pregunta. ¿Está Dios en cada circunstancia? Porque pasamos por diferentes circunstancias en la vida, problemas que se suscitan, hermanos, a través de los años. Sin duda alguna, todos nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, hermanos, ya que en la vida de todo creyente debe de caracterizarse realmente, hermanos, por el crecimiento espiritual y depende mucho de las circunstancias que Dios permita en la vida para que nos desarrollemos cada vez más espiritualmente. Así que en esta mañana, hermanos, queremos tocar este tema muy importante. Aquí encontramos el caso donde están los hermanos de José. Acuérdense que la historia dice que José, cuando era más jovencito, habló con ellos de un sueño que él tuvo. Él habló con sus hermanos y les dijo que un día ellos se iban a inclinar hacia él. Es la razón por qué se enojaron con su hermano. Trataron de matarlo, luego no pudieron matarlo, no quisieron, Dios no se los permitió, lo vendieron para Egipto como esclavo. Luego, después de eso, pasaron tantas otras cosas allá en Egipto, pero Dios se encargó de José. Es decir, que en cada circunstancia Dios estuvo ahí. Todos nosotros necesitamos entender, hermanos, que no importa el problema, la situación por la que estemos pasando en la vida, Dios está ahí. Dios está en medio de cualquier situación, por grande o pequeña que sea, Dios se interesa.
Necesitamos comprender eso, hermanos, y darle gloria a Dios, porque Él toma a bien, hermanos, estar en cada una de nuestras situaciones, hermanos. Así que en esta mañana queremos tocar este tema y queremos hacerlo de esta manera, hermanos. Cómo nosotros, hermanos, debemos considerar y debemos de entender, hermanos, que la presencia de Dios está con nosotros y cómo es que Dios permite que nosotros pasemos por las situaciones que hemos pasado. Algunos graves, más graves que otros, pero Dios lo ha permitido. Ahora, ¿por qué Dios hace esto, hermanos? ¿En base a qué? Dios quiere que nosotros comprendamos y lo conozcamos mejor para que nosotros podamos entender cómo obra Dios. Podemos decir que debemos de entender el carácter de Dios, cómo Dios se presenta a nosotros, de qué manera nosotros podemos considerar a Dios, siendo que Él permite que las situaciones y circunstancias adversas lleguen a nuestra vida. Pudiéramos pensar que como cristianos Dios nos cuidaría para que no pasemos por ninguna situación difícil, pero aparentemente parece que no es así, sino que parece como que algunas veces como que Dios se olvida y nos deja pasar por situaciones tan adversas, tan dolorosas. Hermanos, hemos visto familias de la iglesia sufrir y alguna enfermedad, estar batallando con algunas dolencias, algunas situaciones difíciles. ¿Y cómo es posible que Dios permita todo eso? Dijimos que Dios lo hace, hermanos, porque Él quiere desarrollar el crecimiento espiritual de todos nosotros. Es la manera que Dios tiene para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente, crecer más en el Señor. Por eso que Dios lo permite. Y nosotros tenemos que considerarlo a la luz del carácter de Dios, de su persona misma. Y tenemos que entender que Dios, en primer lugar, hermanos, para poder nosotros saber que Dios sí está en cada una de nuestras circunstancias, la primera cosa que tenemos que considerar es que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, no se le olvide nunca. Dios es bueno. Dios es bueno. Me gusta eso. Aun cuando la tormenta se arrecia, debemos recordar, Dios sigue siendo bueno. Dios no ha dejado de lado su bondad. Quiero que veamos un versículo, hermanos, en el Salmo número 145, por favor. En el libro de los Salmos, vamos ahí, por favor, y busquemos el Salmo número 145. Salmo número 145, por favor. Y busquemos el versículo número 8, comenzando con el versículo 8. 145, versículo número 8. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová. Es bueno entender eso. Mira, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero todavía con todo eso Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira. Qué bueno es entender eso, hermanos, que Dios es lento para la ira. Dios no se enoja, no hace las rabietas que hacemos nosotros. Dios, hermanos, tarda para enojarse, lento para la ira y grande. Esta palabra me gusta porque va acompañada de otra cosa que nosotros necesitamos todos los días. Grande en misericordia. Ahora, ¿por qué Dios es clemente? ¿Por qué Él es misericordioso? ¿Por qué Él es lento para la ira y grande en misericordia? El versículo 9 lo dice. Bueno es Jehová para con todos. Noten esas palabras claves del texto. Bueno es Jehová para con todos. Él no es bueno para algunas personas nada más. Él es bueno para todos. Para con todos. No importa, hermanos, no importa qué clase de cristianos sean, todavía Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios no termina por la maldad de sus hijos. La bondad de Dios, el ser bueno, no se acaba en Dios, hermano, por el mal comportamiento que tenga alguno de sus hijos. Porque sabemos, hermanos, y somos conscientes que muchas veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y eso no le quita su bondad. Él sigue siendo bueno, hermanos. Dios es bueno, por eso dice el versículo, bueno es Jehová. Y me gusta lo que dice la palabra con todos. Él es bueno con todos. Así es nuestro Dios. Él no hace acepción de personas. Él no mira mejores unos que otros. Dios nos mira a todos por igual.
lógico. Entendemos que cuando nosotros tenemos mal comportamiento, hermano, no es Dios el que hace que las cosas, hermanos, nos vengan a nosotros para recriminar las cosas malas que hicimos, sino son nuestros propios resultados. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Nosotros sembramos bien, cosechamos bien. Sembramos mal, cosechamos mal. Esa es la situación de nosotros, pero Dios sigue siendo bueno. No nos olvidemos de que Dios sigue siendo bueno. Mire, quiero que vea, no he terminado de leer todo el texto, ¿verdad? Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ese es nuestro Dios. No se olvide nunca que Dios es bueno. En el Salmo número 100, por favor, de este mismo libro, regresemos un poco hacia atrás en nuestras Biblias y busquemos el Salmo número 100, por favor. Mire lo que dice el versículo número 5. Salmo número 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. ¿Cómo es Dios, hermanos? Bueno. Tenemos un Dios que es el Dios bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué Dios emplea su misericordia para con nosotros? Porque Él es bueno. ¿Por qué su verdad permanece para todas las generaciones? Porque Dios sigue siendo bueno, hermanos. Gracias a Dios que nosotros contamos con el único Dios que es bueno. Amén. Más adelante en sus Biblias, también allí en el Antiguo Testamento, pero ahora en el libro de Nahum, por favor. Nahum también está en la Biblia, hermanos. Capítulo 1, versículo 7. Digo, porque algunas veces decimos, Dios mío, ¿y dónde está ese libro? Está en la Biblia, hermanos. En el Antiguo Testamento, Nahum capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice aquí también el profeta. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. ¿Para qué es bueno Jehová? ¿Para qué es bueno Dios, hermanos? Para fortalecernos, para darnos fuerza el día de la angustia. La angustia nos quita el poder, nos quita la fuerza, hermanos. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, cuando Él está en nosotros, Él nos fortalece, nos da la fuerza que nosotros perdimos por la angustia, hermanos. Dice, y conoce a los que en Él confían. Dios en su bondad nos fortalece, y Él conoce y Él sabe exactamente quiénes son aquellos que confían en Él. Él está ahí, hermanos. O sea, Dios no le da fortaleza a los que no confían en Él, pero Él sí fortalece a todo aquel que sabe depender y confiar plenamente en el Señor. Entonces dijimos, hermanos, en primer lugar, Dios está en cada una de nuestras circunstancias, y lo sabemos porque Él es bueno. Número 2, hermanos, también podemos decir que nosotros somos conscientes de que Dios está en cada circunstancia porque Dios es soberano. No solamente Dios es bueno, pero también Dios es soberano. En el capítulo 103 del libro de los Salmos, volvemos al libro de los Salmos, por favor, y busquemos el capítulo número 103, por favor. El libro de los Salmos, capítulo número 103, el versículo número 19. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. 103, verso 19. Jehová afirmó en los cielos su trono. ¿Dónde Dios hizo su trono? En los cielos. Y su reino domina ¿sobre quién, hermanos? Sobre todos. Dios es soberano. Él es soberano. Su reino, su señorío es sobre todos los reinos. El hombre algunas veces, cuando tiene cierto poder político, cierto poder económico, se cree que es el dueño del mundo. Pero Dios es soberano sobre todos los reinos, hermanos. No importa cuán grande sea la nación, qué tan poderosa sea la nación, Dios es soberano. El versículo 20 dice, bendecid a Jehová, porque Él es soberano, vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, de su mandato. Por muy poderosos que sean los ángeles, están bajo el dominio de Dios. Y Dios los usa con propósitos perfectos y definidos, hermanos. El versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, porque Dios, hermanos, es soberano. Hay que obedecerlo, hermanos. Hay que bendecirlo. Dice más el versículo número 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es soberano. Nosotros no somos quien para decirle, ¿por qué permites esto en mi vida, Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de oraciones de gente que reclama y hermanos, y cuestiona a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué, Señor, no detienes esta situación? Como si nosotros tuviésemos algún control sobre Dios. Dios es soberano, y si a Él le plació que pasáramos por la situación que estamos pasando, es porque Él quería perfeccionar nuestras vidas. Número 3, hermanos, ¿está Dios en cada circunstancia? Claro que sí. Y Él está ahí porque Dios es bueno, porque Dios es soberano, pero también, hermanos, porque Dios promete a los que creen en Él que todas las cosas que les sucedan les van a venir para bien. Dios va a hacer, hermanos, que todas las cosas que nos sucedan en nuestra vida nos ayuden para bien. Según Romanos capítulo 8, versículo 28. Vaya ahí, por favor. En el Nuevo Testamento está Romanos capítulo número 8 y busque el versículo 28. Dice la Escritura, hermanos, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Mire usted el texto. Qué interesante cada palabra del texto, porque Dios nos revela su voluntad cuando pasemos por alguna situación difícil. Sabemos, quiero que noten la palabra y sabemos. Eso quiere decir que nosotros somos conscientes. Nosotros, ¿quiénes somos los que sabemos, hermanos? Los cristianos, los hijos de Dios, la gente que lee la Biblia, somos los que sabemos. Los demás cuestionan, preguntan, Señor, ¿por qué a mí? Si hubieran leído la Biblia no estuviesen preguntando, pero porque leemos la Biblia, nos hemos enterado, ahora nosotros sabemos. Sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, sabemos que a los que, ¿qué, hermanos? Los que a Dios aman, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero que entendamos esto, hermanos, porque si va algo a suceder en nuestra vida y va a ser para nuestro propio beneficio, va a ser en base al amor nuestro por Dios. ¿Qué tanto amamos al Señor? Según lo que amamos a Dios es la manera como nos va a beneficiar la situación que estemos pasando en la vida. Los problemas de la vida son naturales, vienen, hermanos, naturalmente en la vida, pero hay ciertas circunstancias que Dios levanta en el camino. ¿Se acuerdan cuando Jonás huía para Tarsis? ¿Quién dice la Biblia que levantó la tormenta en medio del mar? Dios. Dios levantó la tormenta. ¿Quién hizo, hermanos, que comenzara a faltar y hermanos, hubiera una grande hambre cuando el hijo pródigo se alejó del padre? Dios. Fue el que hizo que hubiese hambre en aquella región, en aquella tierra. Dios se encarga, hermanos. Dios se encarga para que las cosas a los que aman a Dios, hermanos, les salgan bien. Es para su propio bien. ¿Qué pasó con Jonás? Regresó a Nínive. Fue a Nínive a predicar, a donde Dios quería que fuera. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Regresó al hogar. Era por su propio bien. Dios no quería que muriera allá, ni que viviera como un pordiosero. Dios quería que regresara y regresó. Dios hace, hermanos, posible las cosas
para que nosotros, los que amamos a Dios, nos ayuden a bien. Y luego continúa el texto diciendo, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ahora quiero que entendamos algo en esto, hermanos. No todas las personas, los problemas de la vida les ayudan a bien. No todas las personas. Solamente, primeramente podemos decir que los que aman a Dios. Pero segundo, podemos decir que los que a Dios se había propuesto que le sucedieran las cosas. Dios tenía un propósito para esas personas. Como mencioné hace un momento, hermanos, hay muchos problemas que son naturales de la vida, que van a surgir, van a estar pasando en la vida. Problemas, se cayó, que se quebró, detalles que van a estar sucediendo en la vida. Lo paró el policía, le dio un ticket, no tenía para pagar, le recogieron el carro, cosas por eso. Van a estar pasando en la vida. Pero Dios tiene un propósito en cada una de ellas, especialmente para los que aman a Dios. Por eso dice el versículo al final, digo, conforme al propósito. Aquellos que Dios tenía un plan, un propósito para enseñarles una lección, una verdad, que ellos aprendieran algo. Por esa razón Dios permitió, Dios los llamó para eso. Entonces es importante, hermanos, reconocer que en todas nuestras circunstancias Dios está ahí porque Él es bueno. Porque Dios es soberano y además porque Él quiere que todas las cosas que aprendamos nosotros los creyentes, que todas las cosas nos pueden ayudar para bien. Y en cuarto lugar, hermanos, Dios está en sus circunstancias simplemente porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y Él quiere enseñarnos que Él cumple cada promesa que nos ha hecho. Vaya usted al capítulo número 1 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, mire, busque el versículo 20, por favor. Segunda de Corintios 1, verso 20. Dice ahí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Noten, todas las promesas. Porque todas las promesas de Dios. En otras palabras, si Dios lo prometió, téngalo por seguro que así será. Si Dios no lo prometió, no se aferre a algo que Dios no prometió. Amén. Dios prometió bendecir. Mire, el otro día escuché un predicador, hermanos, hablando, diciéndole algo a una señora, a una mujer que se había divorciado de su esposo, diciéndole de que, pues, no, bueno, está bien, ya no hay problema, Dios te dará algo mejor. ¿Cómo que Dios te va a dar algo mejor? ¿De dónde sacó esa promesa? ¿Acaso Dios ha prometido semejante cosa? En ninguna parte de la Biblia. No nos aferremos a una verdad que no está en la Biblia. Si Dios lo prometió, entonces téngalo por seguro que así va a ser. Si Dios no dijo que iba a suceder, hermano, cualquier cosa que hagamos no será la bendición de Dios. Dice el versículo completo, hermanos, porque todas las promesas de Dios son en sí, en Él sí y en Él amén. Por nosotros a gloria de Dios. Todas sus promesas, hermanos, no faltará ninguna. Quiero que dé vuelta a sus Biblias, hermanos, al capítulo 43 de Isaías, en el Antiguo Testamento. Regresemos nuevamente al Antiguo Testamento, busquemos el capítulo número 43 del libro de Isaías. Quiero que veamos algo ahí, terminemos en esta mañana, en este capítulo, hermanos, por favor. Isaías 43, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo número 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 43, 1 al 7, dice, y ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Quiero que comencemos con la idea clara de que el que lo dice no es Isaías. ¿Quién lo dice? Jehová. Si Dios lo dice, así será. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todas estas promesas, ¿quién las está haciendo? Dios. Cuando pasares por las aguas, ¿quién es el que está prometiendo, hermanos? Otra vez, Dios. Cuando pasares por las aguas, ¿qué pasará, hermanos?
yo seré contigo. Cuando tú pases por las aguas, yo seré contigo. Ahora quiero que entendamos algo aquí, hermanos. Dios no nos va a mandar pasar por las aguas si Él no quiere que las crucemos. Hace unos días se acuerdan que les hablaba acerca del caso de Pedro, el apóstol Pedro. En una ocasión Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿tú eres? Y el Señor le dijo: sí. Pues si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dice la Biblia? Pedro saltó del barco y caminó sobre las aguas. Todo porque Dios le dijo que fuera. Las aguas no te anegarán. En otra ocasión lo vemos a Pedro, que está el Señor, él está Pedro en el barco, cerca de la orilla del mar, y ven al Señor fuera en la playa. Y cuando lo ven, Pedro se pone su ropa y se lanza al agua para ir al Señor. Él también fue a Cristo, pero en esta ocasión él se lanzó y se hundió, y tuvo que nadar hasta la orilla. ¿Por qué? Porque Cristo no le pidió que fuera. Ahí sí se anegó. Cuando uno se anega, le va a tocar nadar si sabe. Si no sabe, ahí se muere. Entonces es importante lo que Dios promete. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios, hermanos. Promesas directas de la boca de Dios. Dios lo ha prometido. Ahora, usted no vaya y no se meta en esta tarde al fuego, porque se va a quemar. Amén. Porque Dios no le está diciendo que usted vaya por ahí. Pero sí me acuerdo que en una ocasión hubo 3 jóvenes en el tiempo de Daniel. ¿Se recuerdan los 3 amigos de Daniel? A ellos sí los aventaron al horno de fuego. Y la Biblia dice que cuando ellos fueron arrojados, aun cuando habían aumentado el calor, dice que ellos estaban adentro y se paseaban, y había una cuarta persona, era Dios con ellos. Y los mandaron a sacar. Los sacaron de allí. Y la Biblia dice que no se les quemó ni el cabello, ni la ropa, ni siquiera olían a humo. Porque Dios estaba ahí. Así es como trabaja Dios. Cuando Dios, hermanos, permita que pasemos por el fuego, dice la Biblia que no nos quemará. La llama no arderá en ti. Gloria a Dios por eso, hermano. Son promesas que Dios ha hecho con su propia palabra. Él personalmente lo ha dicho así. Y así será, hermanos. Así que gracias a Dios por la bendición de sus promesas. El versículo siguiente: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo soy el que te salvo de las aguas, te salvo de las llamas del fuego. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El verso 4 dice: porque en mis ojos fuiste de grande estima. Noten esas palabras. Aquí Dios está dando las razones por qué voy a estar contigo. Amén. Está dando las razones para que el pueblo de Dios confíe más en Él. Porque en mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Así que gracias a Dios por sus promesas, las promesas grandes y grandiosas, gloriosas de nuestro Dios. Si Dios lo dijo, así será. Si Dios no lo ha dicho, hermanos, téngalo por seguro que no será, no sucederá. Porque Dios lo que promete lo cumple. Versículo número 5, hermanos, para concluir, hermanos, un poquito más adelante, dice: no temas, porque yo soy contigo. Yo estoy contigo. Me gusta este texto, hermanos. Qué bendición saber que el que quita el temor, el que quita el miedo, el que quita la angustia, es Dios, la presencia de Dios. Por eso dijera el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente
traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice, dice el Señor. Promesas de Dios que se cumplen al pie de la letra, hermanos. Dios está enseñándonos cuando pasamos por alguna circunstancia. Él simplemente está enseñándonos, hermanos, que Él es capaz de cumplir lo que prometió. Él prometió. Hay tantas cosas que Dios nos ha prometido, hermanos. El hecho de que Dios en su palabra nos mande a diezmar de todo lo que Él nos dé, Él simplemente, hermanos, Él no necesita nuestro dinero. ¿Sí sabía usted eso? Dios no necesita nuestro dinero, pero Él está tratando de enseñarnos la confianza que debemos tener en Él. Van más lejos, hermano, fíjese usted bien, van más lejos $90 que $100. Van más lejos los $90 con la bendición de Dios que los $100 sin la bendición de Dios. Dios todo lo que está diciendo, quiero que aprendas a confiar en mí, porque lo que yo prometo lo cumplo. Si tú diezmas, yo voy a hacer que las ventanas de los cielos se abran, para que comience a caer sobre ti la bendición hasta que sobre y abunde. Si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos. Porque la palabra de Dios, porque la boca de Dios lo ha dicho. Dios lo dijo y nosotros debemos de obedecer y de entender, hermanos, que Él cumple cada promesa. ¿Qué cosas Dios le ha fallado? ¿En qué cosas Dios le ha fallado? ¿En qué cosas Dios mintió? ¿Qué fue algo que Dios dijo que iba a hacer que no hizo? ¿Qué cosas, hermanos? Sin duda alguna, ninguno de nosotros tenemos nada que decir al respecto, porque todo lo que Dios ha dicho, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Algunas ocasiones, cuando hablamos de nuestras promesas misioneras aquí en nuestra iglesia, algunas ocasiones les he dicho, ¿cuántos de nosotros no somos testigos de que antes que termine el año, antes de que nosotros terminemos el año de dar nuestras promesas de fe para misiones, ya Dios nos regresó todo eso, hermanos? Ya nos lo dio con creces. Eso nada más para mostrarnos que Él no falla. Dios no falla y nunca fallará. Dios honra a los que le honran. Si Dios quiere bendecir nuestra vida, hermanos, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios para que bendiga nuestra vida. Y sabe usted, hermanos, en esta mañana, yo no sé si alguno de nosotros estemos pasando por alguna dificultad, porque pasan cosas en la vida, algunas veces cosas grandes, otras cosas no tan grandes, pero pasamos por cosas. Las cosas que estemos pasando, queremos enfatizar esto en esta mañana. Dios está ahí. Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado, hermanos. Lo vemos en la historia de José. El pasaje que comenzamos leyendo esta mañana, su historia está narrada en el libro del Génesis. José fue vendido por sus hermanos, menospreciado por sus hermanos. Intentaron matarlo, después lo vendieron. Y llegó como esclavo a Egipto. La esposa de Potifar lo acusó injustamente y fue encarcelado. Y en la cárcel fue olvidado. Todo eso pasó en la vida de José. Sin embargo, él siempre supo que Dios estaba ahí. Él siempre supo, porque al final él le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal en cuanto a mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios hizo que esto saliera bien. Por esa razón, hermanos, mi hermano, mi hermana, entendamos, llevémonos esto en nuestro corazón hoy en este día. En mis problemas, en mis dificultades, bajo mis circunstancias, Dios está ahí. Él está llevando mis cargas. Él está ahí conmigo. Por eso que Cristo dijo, hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Todo lo que nosotros tenemos que hacer es venir a Él, depositar nuestras vidas en sus manos para que Él haga en nosotros lo que prometió hacer. Él quiso darnos descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, hermano, la única ocasión que vemos donde Dios dice que la vida en Cristo es fácil es en ese pasaje. ¿Por qué razón el Señor dice que ligera su carga? Porque su yugo es fácil, porque Él los va llevando de la otra orilla, hermanos. Porque mientras Él esté en el otro, ¿cómo se dice? El otro polo opuesto del yugo, la carga va a ser fácil. Lo vamos a poder hacer. En otras palabras, necesitamos dejar que Él esté en nosotros. Hay que venir a Él. Hay que acercarnos a Él. ¿Cuántas personas en esta mañana, hermanos, no estarán pasando por situaciones graves, difíciles, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos y cuántas otras cosas más? Y todavía la respuesta sigue siendo el Señor Jesucristo. Hay que venir a Cristo. Hay que buscar de Él la ayuda de Dios. Él promete que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Así lo dice la palabra de Dios. Me gusta cuando Él lo dijo, hermanos. Ese texto me ayudó en mi vida. Me ha confortado mi alma cuántas veces. Es bueno saber que Dios está ahí. En esta mañana, antes de irnos a casa, hermanos, no sé si hubiese alguien que necesita venir al altar a hablar con Dios. Si usted puede pasar al frente al altar a hablar con Dios, hágalo en esta mañana. Ahí en su casa, los que ven el mensaje, hermanos, hágalo también. Busque a Dios, caiga de rodillas, implore la ayuda de Dios. No se le olvide que Él prometió estar ahí. Él dijo que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es el día, hermanos. Este es el día que debemos de acercarnos a nuestro Dios. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Si usted necesita venir al altar, los que están aquí en esta mañana, hágalo en este día, hermano, hermana. Hágalo, acérquese al altar, busque a Dios. Y los que están en casa, ahí donde se encuentran, hágalo también. Padre Dios, damos gracias. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra es como el martillo que quebranta la roca. Gracias, Señor, porque tu palabra también, Señor, es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. En esta mañana, Señor, agradecemos el privilegio de estar en tu presencia, la oportunidad de poder escuchar tu voz, tu palabra predicada. Gracias por los que en este día pudimos asistir, venir a la iglesia. Sé con cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Tú conoces las cargas por las que están cada uno pasando, las luchas que están librando, Señor, las dificultades, Señor, que cada uno tenga en sus vidas, Padre. Bendito Dios, que en esta mañana el mensaje haya sido de aliento a su corazón y que cada uno, Señor, tomemos en serio y tomemos en cuenta este mensaje, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros en medio de cada circunstancia. Pido por los que no pudieron llegar este día, Señor. Tú conoces las causas, pero ahí donde se encuentran, donde están los hermanos, hasta allá extiende tu mano poderosa y sé con cada uno, Señor, en el momento en que ellos escuchen el mensaje. Mi Dios, gracias, Señor. También te pedimos, rogamos por los que están lejos, a otras distancias, Señor, para que aquellos que también escuchan y atienden a tu voz reciban la bendición del mensaje de este día. Gracias una vez más. Llévanos con bien a casa. Guárdanos de cualquier percance en el camino y que hoy por la tarde podamos regresar nuevamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.